Esta mañana estuvo la representante de la Fundación Garraham y nos habló que hacía falta para un equipo que necesitan en terapia intensiva 35.000 pesos. Algunos que no estuvieron a la mañana ya se acercaron para decir a quién nosotros también queremos contribuir. Y otros, después aplaudimos, otros que quisieran, no trajeron el dinero suficiente, pero quieren hacer una ofrenda mayor. Yo creo que vamos a pasar los 35.000. ¿A ustedes qué les parece? Así que pueden hacer llegar su ofrenda personalmente a cualquiera de los miembros de Creces, de esta comunión renovada de evangélicos y católicos en el Espíritu Santo, o a dos de los tesoreros, Raúl Trombeta y Tato y Mitián. Muy bien. Queremos escuchar el último mensaje de este día por este siervo de Dios, el padre Raniero Cantalamessa. Esta mañana hemos dicho que hay profetas de Dios y hemos escuchado a través de sus labios la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta tarde queremos escucharle nuevamente. Nuestro hermano Raniero es un hombre que ha experimentado hace años el bautismo del Espíritu Santo y desde hace 18 años es el predicador de la Casa Pontificia. Eso significa que cuando el Papa, los cardenales tienen retiros espirituales, él es el predicador del Papa y de los cardenales. Y nosotros tenemos el privilegio, la honra inimaginable de tenerlo en este encuentro, dándonos la palabra del Señor. Así nos mima el Señor. Recibimos a nuestro hermano Raniero con mucho amor, nos ponemos de pie y le damos un fuerte aplauso. Vamos a ver si recordáis lo que hemos dicho esta mañana. Si con tus labios tú profiesas que, y si en tu corazón tú crees que, tú serás que. Muy bien, muy bien. Habéis aprendido el querigma. Hubo una ceremonia en Campidoglio, en Roma, el viernes pasado, cuando yo fui elegido, nombrado el marchigiano del año. Marchigiano significa el miembro de esta región de Italia que se llama Le Marche, muy conocido en este año. Pero como no conocían mi título oficial, predicador de la Casa Pontificia, pusieron en la invitación predicador evangélico católico. No sabían que era una profecía, no se daban cuenta. Lo sé que al final de un día como esto la gente está un poco cansada y no merece ser castigada con otra enseñanza. Y en cambio voy a contar una historia. Una historia es siempre menos pesada que una enseñanza, y a veces tiene más enseñanzas que una enseñanza. Es una historia sin ninguna importancia.
Es la historia de mi vida, como el Señor me llamó. ¿Por qué estoy aquí hoy? Pero el ejemplo de San Pablo me anima porque él muy a menudo cuenta lo que pasó en su vida, lo que era antes. Yo era judío de la tribu de Benjamín, era fariseo, y lo que volvió a ser después que un día encontró a Jesús como su Señor. Entonces voy a decir brevemente mi historia. Yo soy un franciscano, un capuchino. He nacido en una región de Italia central que se llama Le Marche. Tenía 2 tíos aquí en Buenos Aires que murieron, pero tengo una prima que está presente aquí hoy. Y fui ordenato sacerdote en el 1958. Mis superiores me enviaron a estudiar teología en Suiza y me doctoré en teología. Y después me enviaron a perfeccionarme en las lenguas clásicas para estudiar los padres de la Iglesia, que era mi especialidad. Y allí me quedé, me pidieron de quedarme y dar enseñanza. Y en 2 años me volví profesor de esta universidad. Enseñaba historia de las orígenes cristianas, entonces el Nuevo Testamento y los primeros siglos de la Iglesia. Mis superiores eran muy contentos de mi ministerio. Yo también me sentía muy realizado, enseñando, haciendo la búsqueda, y estaba muy honrado. Los estudiantes son llenos de respeto para los profesores, especialmente algunos días antes de los exámenes. Y en 1955 empecé a escuchar de una manera nueva de orar. Una mujer que yo acompañaba en su camino espiritual se fue a una casa de retiro y cuando volvió me dijo: he encontrado gente muy extraña que oran levantando las manos y aplauden y son llenos de gozos, y se habla también incluso de milagros que pasan entre ellos. Yo, como un sacerdote católico muy tradicional y muy sabio, le dije: tú nunca irás más a esta casa de retiro. Ella me obedeció, pero las mujeres no se rinden fácilmente. No. Y me seguía invitándome a estos encuentros de oración. Por supuesto, era la renovación carismática que llegaba a Italia en este momento. Y recuerdo que un día me fue a un encuentro de oración en Roma. Estaba ahí como observador, muy neutral, muy crítico. Los líderes decían a la gente: no id a este sacerdote porque es un enemigo. Pero la gente, viendo un sacerdote entre ellos, venían pidiéndome de escuchar sus confesiones. Los católicos tienen el sacramento de la confesión, como sabéis. Y escuchando estas confesiones fue una sacudida del Señor. Porque nunca había visto un arrepentimiento como este. La gente lloraba, confesaba sus pecados, lloraba, y me parecía de ver los pecados que caían como piedras del alma de esta gente. Y al final un gozo, una alegría. Ahí entendí lo que Jesús quería decir cuando decía: el Paráclito, cuando vendrá, convencerá el mundo de pecado. Esta gente estaba convencida de pecado en el corazón. Es un dono muy profundo, muy especial este. Tenemos que pedirlo al Espíritu Santo, ser convencidos. Es decir, vernos como nos ve el Señor, ponernos en la luz del Señor y aceptar que su luz nos traspase. Y
Y sigue estudiando este fenómeno, como enseñaba Historia de las Orígenes Cristianas. Di un curso a la universidad sobre los movimientos carismáticos y proféticos de la primera iglesia para ver si había algo que me ayudaba a entender. En 1977, una mujer, hay mujeres en mi vida, como en la vida de mujer, muchos sacerdotes, y por gracia de Dios, una presencia muy buena, muy positiva. Una mujer de Milán ofreció 4 boletos, todo incluso, para ir a América y atender a este encuentro donde se habla en este librito, a Kansas City, donde había un grande encuentro carismático, ecuménico entre católicos y evangélicos y pentecostales. Uno de estos boletos fue ofrecido a mí. Yo, como tenía que ir a los Estados Unidos para aprender el inglés, me dije, bien, acepto. Después de una semana todo se acabará. No se acabó. Y me fui a este encuentro. 40.000 personas estaban ahí, mitad católicos, mitad evangélicos. La mañana nos reunimos cada iglesia por su cuenta, y en la tarde todos juntos en el estadio. Y yo estaba allí escuchando, pero todavía no convencido, muy tradicional. No me parecía resistir al espíritu, sino que como un sacerdote católico, como hay muchos, me parecía traicionar mi tradición, mi iglesia, frente a esta novedad que veía frente de mí. Pero una tarde hubo algo que me impresionó mucho. En el estadio, uno de los líderes tomó el micrófono y empezó a hablar. Y decía, vosotros los obispos y pastores y sacerdotes, llorad y haced lamento, porque el cuerpo de mi hijo está destrozado. Vosotros los laicos, llorad y haced lamento, porque el cuerpo de mi hijo está destrozado. Y poco a poco vi la gente alrededor de mí que caía de rodillas, hasta que toda esta muchedumbre de 40.000 personas era un pueblo arrodillado, llorando por las divisiones de la iglesia. Y todo esto mientras que había una frase escrita electrónicamente desde un lado del estadio hasta el otro: Jesus is Lord. Jesús es el Señor. Y me pareció una profecía viviente para la iglesia. Y me dije, si un día todos los cristianos serán reunidos en un solo cuerpo, será así, cuando estaremos todos de rodillas, llorando por las divisiones que hemos procurado el cuerpo de Cristo. Y a pesar de esto, lo confieso, este es un testimonio que es también una confesión. Yo estaba allí todavía como muy crítico. Había un canto que se cantaba, era la historia de Jericó que cae al sonido de las trompetas. Lift high the banner of love, Jericho must fall. Jericó tiene que caer. Cuando toda esta muchedumbre cantaba, los italianos que habían venido de Italia conmigo me daban de codazos diciendo, escucha bien, porque Jericó eres tú. Y Jericó cayó, pero no pronto. No. Me fui a una casa de retiro en New Jersey y ahí había un retiro